E por último, para finalizar esta longa tarde deste bom Tissue Day Portugal, depois dos blocos temáticos, voltamos ao caso clínico, apresentado pelos professores Roberto Padrós e Matteo Albertini. Matteo y Roberto, seguimos ahora para la ejecución del plan de tratamiento de vuestro caso, con el paso a paso de las diferentes etapas y después, al final, haremos una breve discusión sobre el caso, ¿vale? Después de esta magnífica tarde, creo que tenemos que felicitar a todos los ponentes porque ha sido maravilloso compartir esta tarde con todos. Pero ahora tenemos que realmente resolver el caso clínico con el que hemos empezado. Entonces todos creo que tenemos bastante curiosidad y vamos a ello. Volvemos a nuestro lateral con la reabsorción cervical. Realmente es un caso bastante complejo porque si recordamos tenemos problemas a nivel estético de estética blanca y a nivel de estética rosa. A nivel de estética blanca tenemos dientes triangulares, tenemos una disminución del espacio restaurador mesiodistal de ese diente número 22 y tenemos la descoloración de los dientes y la malposición. Entonces, siempre que nosotros empezamos en un caso de estas características, lo que tenemos que hacer es siempre hacer un encerado diagnóstico. Entonces, cuando nosotros empezamos a fabricar un encerado diagnóstico, hay que acondicionar el modelo. Realmente yo creo que es muy importante intentar fijarse en los objetivos. Evidentemente, a veces los objetivos pues, pueden ser un poquito más optimistas, como fue el caso, pero lo primero es acondicionar el modelo para intentar conseguir la arquitectura que nosotros deseamos para el futuro tejido. Cuando nosotros intentamos moldear esos tejidos ya en el propio modelo, es mucho más sencillo empezar a trabajar con provisionales y después amoldar esos tejidos a los propios provis. Evidentemente, tenemos que fabricar un encerado diagnóstico. En este caso, como podemos observar, el encerado está en una posición más hacia vestibular por la disminución del espacio restaurador que tenemos y lo que sí intentamos es colocar el margen restaurador donde nos gustaría que finalmente termine. Bueno, ahora pasamos a la parte quirúrgica del tratamiento de este caso. Como expliqué antes, decidimos abordar el caso utilizando la técnica del colgajo de avance coronal, pero siendo el caso tan peculiar, decidimos trabajar con una técnica en sobre, sin realizar incisiones de descarga, y vamos a movilizar el tejido de esta forma, aunque nos limite un poco el desplazamiento coronal. Yo creo que va a ser una de las mejores opciones. Empezamos con una incisión intrasurcular con una hoja de microbisturí. Nos permite entrar muy bien a nivel del surco. Una vez realizadas las incisiones intrasurculares, pues vamos a realizar la extracción del diente, que en este caso no fue sencilla debido a la anquilosis del diente en alguna porción. Realizamos la extracción y luego fuimos a comprobar la extensión de la reabsorción cervical invasiva, que efectivamente era de lado a lado, o sea, todo el diente estaba comprometido y el diagnóstico tanto clínico como radiológico que realizamos pues fue confirmado en este momento. Una vez realizada la extracción del diente, pues fuimos a comprobar en qué situación estamos a nivel óseo, o sea, es decir, la cresta ósea en distal del 21, a qué distancia nos queda del futuro punto de contacto de la corona. Y vemos la marca de la sonda periodontal que marca 10 milímetros, con lo cual ya en este momento
podemos saber que tener un cierre total hasta el punto de contacto de la papila en distal del 21, según la literatura, va a ser prácticamente imposible. Lo podríamos conseguir 5, 6, 7 milímetros, cada vez con menos probabilidades, pero no en este caso. Por lo cual tenemos que ir a hacer de todo para mejorar la altura del tejido blando. También comprobamos la posición de la cresta ósea. Es decir, cuán apical está la cresta ósea con respecto al hueso de los dientes adyacentes. Pues vemos que del margen gingival, que ya está en una posición bastante apical, tenemos otros 4 milímetros más para la cresta ósea. Ya habíamos detectado una dehiscencia a nivel del CBCT. En el CBCT parecía aún peor el escenario. Ahora vemos que la cresta sí que era delgada, pero estaba a 4 milímetros del margen. Seguimos con el diseño del colgajo con la hoja de microbisturí, siempre entrando intrasurcular y yendo en los dientes 21 y 23 a espesor parcial. Seguimos movilizando el tejido blando de una forma muy controlada. Y como podemos ver, sin haber hecho incisiones de descarga, somos capaces de movilizar el tejido lo suficiente que necesitamos en este caso para seguir con el siguiente paso. Fijaros cómo teníamos una recesión en el diente 21 que en este momento ya no está, con lo cual ha sido desplazado el colgajo por la tracción de la pinza en dirección coronal. Decidimos hacer un aumento de tejidos blandos simultáneo a una técnica de preservación de cresta y prelevamos un injerto de tejido conectivo del paladar de un cierto tamaño, porque la idea es utilizar este injerto desde la porción palatina del alvéolo que pasa por la cresta, va en la parte vestibular, por lo menos hasta la línea mucogingival, y el colgajo va a avanzar apoyándose sobre el injerto de tejido blando que lo va a sostener, a levantar. Aquí vemos que el injerto primero ha sido estabilizado y fijado en el colgajo palatino. Luego, realizamos la preservación ósea utilizando, en este caso, el Cerabond, un biomaterial muy lentamente reabsorbible y que nos mantiene mucho el volumen y da estabilidad al coágulo. Pues en la zona estética es nuestra primera elección. Rellenamos el alvéolo dejando espacio para la formación del coágulo entre las partículas del propio injerto. Vamos a doblar el injerto de tejido conectivo hacia la zona vestibular. Y ahora, hasta llegar a la línea mucogingival, lo ponemos debajo del colgajo primario y después avanzamos el colgajo encima de este injerto.
Para conseguir una posición estable del colgajo, pues utilizamos una sutura no reabsorbible en politetrafluoroetileno denso y utilizando el punto de Laurel Gotlow, es un colchonero vertical con una asa palatina que volvemos a pasar con la aguja en el asa y anudamos en vestibular, un punto que estabiliza muy bien las papilas y que utilizamos mucho en técnicas regenerativas. Una ulterior estabilización la hicimos con una sutura de 7 ceros no reabsorbible en nylon en la parte coronal del alveolo, en la parte medio vestibular. Debido a que nosotros lo que queremos es que el tejido esté en una posición más coronal, a la hora de provisionalizar nosotros tenemos que tener en cuenta ese factor. Entonces, el hecho de que nosotros al principio en el encerado diagnóstico vieseis que queríamos realizar ese propio injerto en el modelo, lo que va a evitar es que con el provisional hagamos mucha presión sobre el injerto que ha realizado en este caso el doctor Albertini. Otra posibilidad era intentar utilizar el propio diente del paciente como provisional, pero en este caso, como habéis visto, la reabsorción del diente había provocado que el diente estuviese muy estrecho en la porción del contorno crítico. Entonces, si yo intento cortar la raíz del diente, es muy posible que yo pierda la parte más interesante a la hora de utilizar un diente como provisional, que es la porción del contorno crítico y subcrítico en esa unión amelodentinaria. Después existe otro factor, que no podíamos utilizar el propio diente como provisional, ya que no teníamos el suficiente espacio restaurador entre 21 y 23. Es por esa razón que con el encerado diagnóstico que habíamos realizado, hicimos o fabricamos un provisional tipo Maryland. Es un provisional que nos da muchísimas ventajas, ya que si nosotros quisiéramos utilizar ese provisional en el caso de que en un caso pudiésemos colocar el implante, las propias aletas nos actúan de tope para poder rebasar el provisional como a posteriori veréis. Cuando probamos este provisional, el problema es que había mucho gap hasta la zona del injerto, así que colocamos un poquito de composite solo para rellenar el gap, pero sin ánimo de hacer presión en ningún punto. Para cementarlo, aislamos, nos aseguramos que no había nada de sangrado y lo cementamos utilizando ácido fluorhídrico, un adhesivo, en este caso de cuarta generación, y composite, que siempre para un provisional que está fabricado en PMMA, pues le aporta bastante rigidez para que pueda aguantar meses en boca. Aquí estáis viendo el provisional una vez cementado y el antes y el después de la situación inicial al postquirúrgico. A la semana esta es la situación que nos encontramos, en la que de momento la cicatrización se está apoyando sobre nuestro provisional, es decir, nuestro provisional en cierta manera está dirigiendo esa cicatrización, y esta es la situación al mes, en el que, como podemos observar, pues de momento la situación en la papila no es la que nosotros deseamos, pero sabiendo que el nivel de inserción está a 10 milímetros, pues sabemos que recuperar esa papila va a ser algo complejo. Ahora sí que abordamos lo que es la parte blanca. Entonces nosotros en esta posición vemos que el diente está en una posición muy vestibularizada, que realmente a nivel de simetría respecto al 12 no es la situación idónea. Así que a la paciente le propusimos una ortodoncia para cerrar ese diastema y así ganar espacio restaurador que nos permita dar una anatomía correcta y también tener un correcto juego en la zona del contorno subcrítico para trabajar las papilas. Pasada la ortodoncia, pudimos colocar de nuevo otro Maryland, intentando dar una anatomía más parecida o más asemejante a la del diente número 12. Transcurridos 8 meses de la primera cirugía, realizamos un CBCT de control para ver en qué situación teníamos la cresta ósea. Y vemos que pues la masa ósea es bastante uniforme y tenemos una anchura de 7 milímetros a nivel de lateral, que está prácticamente mantenida con respecto a la situación inicial, y consideramos que es una situación bastante favorable para la rehabilitación con el implante.
Cuando tenemos esta situación, que tenemos un tejido blando, maduro, tenemos el hueso bien cicatrizado, tenemos una situación delicada porque hemos aumentado el grosor del tejido blando y lo que no queremos ahora es provocar un ulterior trauma quirúrgico que nos pueda hacer perder altura de tejido blando, con lo cual vamos a diseñar nuestra cirugía pensando en no tocar las papilas. Sencillamente realizamos una mucotomía con un bisturí circular con un diámetro de 2,8 milímetros. Podéis apreciar cómo hemos mantenido inalteradas la papila mesial y la papila distal. Y ahora, de forma transmucosa, vamos a realizar el fresado del lecho óseo para el implante. El implante que utilizamos fue un implante Klöckner Microvega, o sea, un Vega de diámetro de 3 milímetros. Ideal para esta situación en cuanto deja mucho espacio para el tejido blando, tanto mesialmente como distalmente que bucalmente, ¿no? Es donde nos interesa mantener o incluso con la restauración protésica ganar algo de tejido blando. Colocamos un tornillo de cicatrización. Comprobamos, ¿no? Hemos comprobado a qué altura tenemos el hombro del implante y que el implante estuviera en una posición favorable desde el punto de vista restaurador. O sea, por palatino de aquella línea imaginaria, de aquella tangente entre el diente 21, el perfil vestibular del 21 y del 23. Y en esta situación terminamos la segunda parte quirúrgica. Una cirugía muy rápida y sencilla porque los tejidos ya están reconstruidos. Es aquí cuando nos interesa rebasar ese provisional tipo Maryland que nosotros hemos estado utilizando durante la fase de cicatrización post-ortodoncia. Entonces, los Marylands yo creo que son provisionales muy versátiles porque siempre, cuando nosotros estamos trabajando un caso sobre implantes, si no se rompen esas aletas al retirarla, podemos aprovecharlas para realizar el rebase y que el provisional tenga un tope y no lo coloquemos en una posición más cornual o más apical. Es por eso que cuando nosotros tenemos que rebasar, tenemos que tener cuidado con el material provisional que seleccionamos. Para muchísima gente es muy cómodo trabajar con bisacril, pero el problema de bisacril es que no tiene una buena adhesión a los provisionales, sobre todo cuando no son el mismo material con el que vamos a trabajar. Es por esto que cuando nosotros tenemos que hacer un rebase en prótesis provisionales sobre implantes, lo que nos gusta es utilizar PMMA. Igual que este provisional, nosotros lo que tenemos que hacer es una mezcla de ese material. Entonces, es bastante incómodo para la mayoría de dentistas y es por esto que nosotros cuando utilizamos un material provisional utilizamos Anaxden, New Outline. El New Outline da mucho tiempo de trabajo. Entonces, cuando nosotros hemos realizado la mezcla, que siempre debe ser lenta, he visto mucha gente que siempre hace una mezcla muy rápida y eso genera mucha burbuja y es un problema a la hora de un rebase, nosotros realizamos una mezcla lenta y con que todavía, aún realizando la mezcla lenta, tenemos unos 3 minutos, lo que hacemos es introducirlo en una jeringa para convertirlo prácticamente en un provisional bisacril, es decir, aprovechando la ventaja de la pistola. Pues, para este caso nosotros tuvimos que abrir la porción lingual ya que nos topaba con el pilar provisional, pero eso no es ningún problema porque el PMMA tiene adhesión al PMMA. Lo único que tendremos que o bien arenar la superficie o crear ciertas rugosidades y colocarle monómero. Cuando hacemos esto nos vamos a encontrar con la situación de la izquierda en la que nosotros tenemos una porción del provisional que es rugosa que deberíamos tener material restaurador.
Pero cuando nosotros rebasamos una corona sobreimplante, es importante que veamos que nuestro material provisional no llega hasta la porción de la zona pulida del pilar, porque esto significa que tenemos abundante tejido para trabajar. Lo único que este es un caso en el que tenemos el tejido en una posición más apical, entonces no nos interesa hacer ningún tipo de presión. Por eso, como vemos en la imagen de la derecha, cuando ya hemos trabajado el contorno subcrítico, lo que intentamos es dejar un perfil lo más cóncavo posible para que el tejido esté en una posición lo más coronal posible. Entonces aquí vemos el antes y el después y vemos cuando hemos colocado ese provisional en boca, en el que todavía no hemos conseguido una papila aceptable y todavía nuestro margen gingival está en una posición ligeramente más apical. Pasados los 3 meses hemos mejorado la situación de la papila y del margen, pero pensábamos que todavía podíamos intentar mejorar esta situación. Entonces, normalmente, como equipo, siempre tenemos discusiones sobre lo que es mejor. Yo creo que eso ayuda mucho a la hora de comprender y mejorar nuestros casos clínicos. Y antes de intentar realizar ningún tipo de cirugía que a lo mejor no es predecible, lo que decidimos es, como en el propio protocolo del doctor Clavijo, intentar trabajar sobre nuestros contornos críticos y subcríticos para mejorar la estética de los tejidos blandos. Entonces, en un caso como este, lo que haríamos es coger un rotulador indeleble y marcar el margen gingival sobre el propio provisional en boca. Al hacer esto, cuando nosotros lo retiremos, lo que nos vamos a encontrar en nuestro provisional es el contorno crítico marcado. Si analizábamos los artículos de Óscar González, lo que veremos es que si nosotros queremos que el contorno crítico baje a una posición más coronal, lo que debemos es reducir el contorno crítico. Entonces, si nosotros lo tenemos marcado con indeleble, es fácil tener una referencia de dónde debemos retocar. Otro aspecto importante es que queríamos mejorar todo lo que pudiésemos esa papila interproximal entre 21 y 22. Así que lo que vamos a hacer, según la literatura, es añadir material restaurador para intentar empujar esa papila para que tengamos una situación más favorable. Entonces aquí podemos ver antes y después, y todo esto siempre ha de estar muy bien pulido. Si queremos tener la mejor reacción de los tejidos, es importante que tengamos los correctos instrumentos para conseguir el mejor pulido posible, para que nuestros provisionales, que suelen ser materiales porosos, atrapen la mínima placa posible. Entonces, tras un correcto protocolo de pulido, colocamos el provisional de nuevo. Y esta es la situación. Si nosotros comparamos la situación en un mes, vemos que hemos conseguido prácticamente una mejora de 1 milímetro sin tener que realizar ningún tipo de intervención quirúrgica. Llegados a este punto, pensábamos que habíamos llegado a una situación bastante favorable en la que habíamos mejorado la papila y la posición del margen gingival, decidimos tomar la impresión del mismo. Pues en esa época utilizábamos CAREStream y siempre que vamos a realizar un trabajo con provisionales, lo que debemos es siempre transferir toda la información a nuestro técnico de laboratorio. En este caso, hicimos un preescaneado del propio provisional puesto en boca y, por supuesto, un escaneado del perfil de emergencia y de nuestro scan body. Pero realmente la información más importante reside aquí, en el provisional, y antiguamente era difícil transmitir esa información del perfil de emergencia. En esa época intentábamos utilizar sprays para intentar que los metales no reflejasen y fuesen escaneables, pero esa técnica muchas veces era compleja y no siempre podíamos conseguir un escaneado como este. Vemos en el propio escaneado que el hexágono está un poco deforme, entonces a la hora de reposicionarlo en el laboratorio era algo que no era 100% fiable. Por esta razón, lo que intentábamos hacer era una técnica de HIM digital en la que nosotros utilizamos la misma técnica que en analógico, pero en lugar de colocar un transfer y rellenarlo con resina, lo que hacíamos es escanear el perfil de emergencia y después escanear ese mismo perfil de emergencia con el scan body en la misma posición que se encontraba en boca. Entonces, el scan body servía para poder alinear ambos escaneados y tener el perfil de emergencia exacto de nuestro provisional. Sin embargo, hoy en día trabajaríamos con una técnica más similar a esta. Este es el mismo provisional que utilizamos entonces, lo hemos recuperado. Lo que hubiésemos hecho es escanear el provisional con una réplica que sea escaneable. De esta forma,
lo que podríamos hacer hoy en día es algo como esto. En el MedLink, por ejemplo, que es un software gratuito para todo el mundo, da igual el escáner que uno tenga, que puede utilizar esta aplicación. En este caso estamos en la Medit Design. Lo que hacemos es marcar 3 puntos coincidentes. Entonces, en este provisional es bastante sencillo. Marcamos un punto en cervical, en incisal y en la zona lingual. Y por alineamiento o por matching, lo que debería hacer el escáner es ensamblar ambos STLs. Una vez hecho eso, lo que debemos analizar es la desviación de este alineamiento para asegurarnos que nuestro alineamiento ha sido correcto. Y si nosotros observamos, cuando vemos que una imagen que coincide está completamente en verde, significa que tenemos un correcto matching. Entonces, si analizamos toda la información que nosotros tenemos ahora mismo, realmente ha habido un gran avance en el mundo digital. Yo creo que ahora somos muy precisos a la hora de transmitir toda nuestra información, sobre todo la de los provisionales, que muchas veces al quedarse en boca, pues no transmitimos todo lo que necesitamos para que el técnico de laboratorio visualice lo mismo que nosotros estamos viendo. Pero además, en el campo por ejemplo, la periodoncia de implantes, lo que vamos a poder es hacer mediciones que hasta la fecha eran bastante complejas. Si nosotros en el futuro analizamos la literatura, probablemente habrán mediciones para analizar la distancia desde el contorno crítico hasta la posición del hombro del implante. O a lo mejor desde la posición del pilar hasta el volumen final del contorno de tejidos. Las mediciones que podemos hacer son infinitas. Y en el propio MedLink podemos ensamblar hasta 25 STLs. Entonces, si nosotros utilizamos un poco la imaginación, aquí podríamos incluso ensamblar CBCTs, impresiones que hayamos tomado en el pasado para comparar el crecimiento de tejidos que hemos conseguido. Entonces, realmente se abre un abanico de posibilidades muy, muy grande. En este caso estamos viendo la remoción del provisional. Utilizando siempre una cámara podemos ver realmente fielmente cómo son la estética de los tejidos. Y ahora lo que vamos a ver es la restauración definitiva una vez colocada. En este caso, el señor Ferran Puigrefagut realizó esta corona de circonio, intentando imitar bien la anatomía del diente número 12, y podemos ver con el espejo el correcto volumen de tejido y que hemos mejorado bastante lo que es la estética inicial, que parecía un caso bastante complejo. Entonces aquí tenemos el resultado final y podemos... Bueno, aquí vamos a apreciar el comportamiento del hueso perimplantario desde la inserción del implante en el momento de la carga, la instalación de la prótesis definitiva, y al año vemos que ha habido una pequeña remodelación de la parte coronal del hueso, pero con un buen mantenimiento de los picos óseos gracias a la utilización de un implante con un ligero cambio de plataforma, un implante estrecho con componentes protésicas que dejan espacio para el tejido duro y el justo espacio para el tejido blando. Aquí vemos la comparativa del caso antes de la extracción y después, al año de la colocación de la prótesis definitiva, donde hemos mejorado el nivel del margen gengival, incluso hemos mejorado algo la recesión del 21 y el nivel de la papila. En más detalle podemos apreciar la calidad de tejido que hemos conseguido con esta técnica. Es una técnica, como habéis visto, poco invasiva, sin muchas incisiones. Esta es la estética de la paciente en sonrisa, la cual estaba bastante satisfecha, estaba muy satisfecha del resultado. Hay que resaltar que en el diente número 21 no realizamos ningún tipo de tratamiento porque la paciente no lo quería. No quería. Una vez más, destacar la calidad y el color y la textura del tejido blando a nivel del diente del implante 22, el volumen adecuado
detalle donde vemos que al año no hay un relleno completo de la papila hasta el espacio, hasta el punto de contacto, que era muy previsible en este caso, como habíamos visto en las fotos intraquirúrgicas. La corona atornillada. Y luego estamos siguiendo a esta paciente, ¿no?, que viene, por ejemplo, en esta visita a los 4 años, donde vemos que incluso puede haber habido una mejora de los parámetros estéticos, sobre todo de la parte rosa. La parte blanca se ha quedado inalterada, o sea que es un gran éxito. Y podemos apreciar que ha habido quizás una remodelación del tejido de la papila más natural, con mejor textura, un ligero crecimiento de la papila, tanto mesial como distal, una pequeña modificación de la posición del cénit debido a un sobrecrecimiento en la parte distal del tejido en la corona del 22. Una visión oclusal, donde se mantiene la calidad del tejido blando, el volumen vestibular. Y luego Roberto el otro día visitó a la paciente, que vino a los 5 años, y comprobamos que la situación quedó inalterada. Esta es la situación a los 5 años, donde hay un mimetismo quizás mayor a nivel de las papilas, donde... Teníamos la esperanza de que el diente número 21 optase por ya realizar un tratamiento, pero no fue el caso. No fue el caso. Y quizás un mejor mimetismo, ¿no? Después de 5 años relativamente a la textura, ¿no?, del tejido blando. Y en la radiografía vemos que los niveles óseos se han mantenido estables a los 5 años. Muchísimas gracias, doctor Saramago, por la invitación para dar esta charla. Para nosotros ha sido un auténtico honor y un privilegio. Muchísimas gracias al resto de compañeros. Creo que hemos pasado una tarde estupenda. Para nosotros ha sido un privilegio porque compartir siempre presentaciones siendo equipo multidisciplinar pues nos permite dar nuestros diferentes puntos de vista que muchas veces son, yo creo que muy relevantes para conseguir el resultado estético final. Y además para mí es un doble placer ya que puedo presentar con mi maestro. Así que muchísimas gracias, Mateo. Ha sido un placer también. Sin más dilación, placer mío. Que disfrutéis de la tarde. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Mateo. Qué caso clínico fenomenal y con un seguimiento a largo plazo muy importante. Aquí vemos que el tiempo muchas veces es nuestro amigo y no enemigo, ¿no? Porque al final inmediato, probablemente la papila distal del 21 se quedaba un poquito más corta y con un pequeño defecto horizontal, y a 5 años ha casi que rellenado todo la tornera apical entre incisivo central y el lateral. Muy, muy bonito el caso. Una pregunta solamente con respecto al injerto. Solamente lo has fijado con sutura en palatino, pero sobre el cogajo vestibular no has fijado con sutura. Solamente lo cogajo es que has suturado, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Es el propio colgajo que desliza encima del injerto y lo pone en posición. Sí. O sea, como el injerto es bastante largo, no tiene posibilidad de moverse si se hace aquella sutura que desplaza coronalmente el tejido. El punto apical se puede dar, pero en ese caso no lo he querido dar porque es uno de los pocos casos en el que el colgajo primario tiene que avanzar. Sí. Con lo cual, si tiene que avanzar, no quiero que avance junto con el injerto.
quiero que el injerto se quede en su posición y haga de soporte para que el colgajo primario deslice encima. Por eso evito el punto apical en este caso. Vale, muy bien, muy bien. Fenomenal caso, muy bueno para terminar nuestro congreso de Bom Tissue Day en Portugal. Muchas gracias por vuestro trabajo, por compartir y por todas las dicas, los pormenores que han enseñado en toda la presentación, que es fenomenal. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Mateo. Encantado. Gracias a ti, gracias a vosotros por la organización. Mil gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches.